nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿verdad? Donde hablamos de ese bajonazo de azúcar o ese bajonazo de presión y uno dice, híjole, se descompensó, me descompensé. ¿Cómo prevenirlo y además cómo enfrentar la situación? Bueno, hoy están con nosotros precisamente dos amigos de la casa, expertos en este caso. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Carolina Gaborskis. Carolina, muy buenos días, y también a Khaled, él es estudiante de medicina, que también ya estaba en otra oportunidad con nosotros. Bienvenido, Khaled. Muchas gracias. Primero que todo, para entender y claramente, ¿verdad? ¿Qué es una descompensación? Bueno, en este caso la descompensación puede tener múltiples causas. Por lo general vemos que los pacientes empiezan a sentirse mal, se ponen pálidos, fríos, sudorosos, empiezan a sentir como palpitaciones, pueden también estar temblando y muchas veces no contestan las preguntas coherentemente, tienen como un cierto grado de confusión. Y puede llegar el momento, si no se trata al paciente, de que ya lo que coloquialmente llamamos se va a desmayar. Se va a desmayar, puede perder la conciencia y demás. Entonces, en ese momento sabemos que algo está pasando. Por lo general, las causas incluyen diferencia en los niveles de azúcar, en los niveles también de la presión. Entonces, algún cambio significativo en uno de esos niveles puede alterarnos el estado de la conciencia del paciente. Ahora bien, vamos a ver unos videos entonces para que ustedes ahí nos expliquen, ¿verdad? Lo que vemos en este proceso, que probablemente vean esta muchacha trabajando, ahí empieza como a quejarse o sentir algo, ¿verdad? Sudoración, palidez, Sí. frialdad. Se ve que está trabajando bastante, se ve muy estresada, se ve que está moviéndose mucho. Angustiada. Probablemente se Muy ve bien, este angustiada sudor también. que lo Ahí vimos de está. cerca, Ajá. sí. Ahí Sí. podemos ver de que siente ese calor también, porque hay Sensación una de descarga de adrenalina Ajá. por estrés del cuerpo. El cuerpo está en tanto estrés de que le está faltando una dosis o presión o azúcar, que entonces tiene una reacción que es el liberar la adrenalina para buscar está. como un sentido de supervivencia. Ahí, Ahí está, digamos, ¿se desmayo. Ahí se desmayó? desmayó. O eso, o sea, la descompensación es como previa al desmayo, es todo el proceso previo al desmayo. Correcto. Hay unos síntomas que avisan cuando ocurre la descompensación completa, que en este caso sería el desmayo. Ajá. Entonces esos síntomas o esos signos premonitorios podemos entonces, son como alarmas que el cuerpo nos da Claro. para decir, oye, tenemos el azúcar baja, tenemos el azúcar alta o tenemos la tensión baja. Y en ese momento podemos actuar para evitar ese desmayo. Ahora, ¿hay alguna manera, digamos, de tener, de saber que me desmayé, evidentemente, ya sea por presión o por azúcar? ¿Los síntomas son diferentes o puedo confundirlos fácilmente? Puedo confundirlo fácilmente, porque los síntomas son muy generales. Pueden ser palidez, frialdad, sudoración, nerviosismo, agitación. Puedo estar como en la sensación de ahogo, como vimos ahorita en la imagen. Palpitaciones, taquicardia, y en el caso de la hipoglicemia, quizás de la baja de azúcar, puedo tener la sensación de hambre, que eso puede ser un signo quizás diferente a la tensión baja. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de ciertos medicamentos, del alcohol, por ejemplo, o incluso de líquidos, ya sea ciertos líquidos que consumimos o el hecho de no consumir un líquido suficiente, ¿verdad? ¿Puede descompensarnos? Claro, sí, en cierto caso hay que tomar mucho en cuenta lo que es la historia del paciente, porque muchas veces los pacientes o son diabéticos o padecen de alguna enfermedad, entonces están bajo alguna medicación, por ejemplo, que estén bajo insulina. También hay que tomar en cuenta que puede que hayan cometido algún error en cargar la dosis de la insulina, y si cargaron demasiado puede llevar a un bajonazo el azúcar. Entonces también con asuntos de la presión, si el paciente tiene algún tipo de arritmia, algún problema cardíaco, también hay que tomarlo en cuenta, porque eso nos va a ayudar a ver cuál fue la causa de ese desmayo. Entonces, en pacientes que están con tratamiento médico, ya sea con insulina, con metformina, algunos que toman otro tipo de medicamentos, Ajá. como glibenclamida, por ejemplo. Entonces, esa historia del paciente va a ser fundamental para el manejo de este paciente, porque así vamos a lograr como tener una idea de qué es Claro. lo que pudo haber sucedido. Ahora, en el caso de los ejercicios, ¿alguna manera de ejercitarnos puede causar también una descompensación? Sí, claro. Si el paciente no se alimentó o no está bien hidratado previo al ejercicio, pues la demanda calórica es mayor a lo que el cuerpo tiene. Y de esa manera podemos entonces presentar una descompensación. Ahora mencionó usted algunos de los síntomas, doctora, pero me encantaría, ¿verdad? Realmente para que la gente ahí en casita, realmente esas alarmas que nos da el cuerpo es que, por lo menos para gritar o llamar a alguien, porque tampoco queremos Claro. desmayarnos a solas, ¿verdad? Si Sí. podemos pedir auxilio. Sí. ¿Cuáles son esas alarmas? Muy bien. Esas alarmas son frialdad,
palidez, Híjole, pero yo estoy fría, ¿verdad? Que no me está avisando nada de ese aire, pero estoy helada. Ay, que ahorita le hacemos la glicemia capilar. Sí. Porfa. También tenemos taquicardia, palpitaciones, náuseas, podemos inclusive tener vómitos, nerviosismo, temblores, podemos tener adicionalmente confusión, lentitud en el pensamiento, visión borrosa, el habla la podemos tener como pesada y posteriormente si no se corrige estos signos de alarma, bien sea por falta de azúcar o por hidratación, pues puede eso conllevarme a un desvanecimiento, una pérdida de la conciencia, convulsiones, inclusive, y coma. Ahora, la pregunta del millón, ¿verdad? Porque si estamos en una situación como esta, ¿qué tal si nos vamos con nuestros pacientes modelos para verdaderamente cómo poder colaborar? Porque a veces hacemos lo incorrecto y más bien dañamos la situación, ¿verdad? Claro. Si estamos con alguna persona que se desvanece o que se empieza a descompensar, ¿qué es lo que debería de hacer? Muy bien, eso va a depender si el paciente pierde la conciencia o no. Si el paciente no pierde la conciencia, pues por supuesto tenemos que sentarlo, que se sienta seguro, aflojar la ropa y si estamos ante la presencia de una hipoglicemia podemos colocarle un gel de glucosa, azúcar, miel, un zumo de frutas o refresco que no sea light. Pero ¿cómo sabría yo que digamos es una hipoglicemia? Tiene que ver mucho con los antecedentes. Si un paciente, por ejemplo, diabético que se colocó insulina y no comió o comió insuficiente o hizo más ejercicio de lo habitual, pues seguramente sea una hipoglicemia, que es la principal causa de todas las hipoglicemias, son en la diabetes producto de los medicamentos. Bien, en el caso del desmayo, Caleb, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si la persona está desmayada ahí? Mucha gente se asoma, le da aire, ¿verdad? O de repente se me ocurre hasta darle boca a boca y ni siquiera estoy preparada. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, inicialmente la ventaja es que muchas veces el desmayo sucede antes de que la persona pierda completamente la conciencia. Entonces muchas veces podemos ver que la paciente, como en este caso, tiene los ojos abiertos, está como tratando, ahí se ve que está parpadeando. Ahí todavía no se ha desvanecido, o sea, no se ha desmayado por completo. Digamos que se desmayó, pero no perdió la conciencia. Entonces le hablamos y está contestando, o por lo menos nos vuelve a ver y escucha. Si vos estás aquí y le estás hablando, ella te vuelve a ver. O sea, perdón, una persona desmayada entonces no siempre pierde la conciencia. No necesariamente, porque el desmayo sucede porque el cerebro, para ver, la glucosa es el principal combustible de todo el cuerpo, pero el cerebro es especialmente sensible. Entonces, si hay un bajonazo de azúcar, el cerebro trata como de hacer una pausa, resetear, reiniciar y retomar de nuevo la acción. Increíble. Entonces lo hace como un momento para que ya la persona se siente, ya tome las acciones necesarias, en este caso para subir el azúcar, que es lo que necesitamos. Entonces, en este caso, digamos que ya reinició, se cayó y ya la acostamos a la paciente, ya aseguramos de que no se haya golpeado mucho la cabeza y si está respondiendo. Eso es lo primero que vamos a hacer, ver que esté respondiendo. Siempre revisamos los pulsos, como lo vimos la vez del RCP, que hay que revisar cómo está el pulso. Si se puede, se toma la presión y súper importante, sobre todo en pacientes diabéticos, siempre, si se puede, en la medida de lo posible, tener un glucómetro. Que eso lo que va a hacer es un aparatito para tomar los niveles de azúcar. Entonces, eso es vital en cada casa que haya algún diabético. Y eso nos puede dar es un indicador de si es una hipoglicemia o no. Ahora, general, uno no busca dónde, no escoge dónde desmayarse, ¿verdad? Y uno cae en cualquier piso ahí. Uno debería de acomodarle la cabecita, no acomodarla, o sea, ¿qué es lo apropiado? Siempre es importante de mantener la cabeza para ver lo más como extendida posible para procurar de que la vía aérea esté despejada, de que no le esté costando respirar, de que si tiene algún grado de inflamación o que tiene algún problema, porque si tienes la cabeza así, no logras, el aire no va a pasar. Mucho lo que hacemos también es agarrar un algodón o lo que tengamos y ponerle alcohol, ¿verdad? Como para que se despabile. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Ay, no me vaya a decir, de verdad que no. Sí, de hecho, cuando tenemos un paciente que está con pérdida de la conciencia, no se le debe colocar nada ni en la boca, ni en la nariz, ni alcohol, porque puede obstruir más la vía aérea. Y de hecho, la posición correcta cuando un paciente está inconsciente o inclusive cuando está convulsionando, porque puede convulsionar por la azúcar baja, es colocarlo de lado, de medio lado, para evitar entonces que las secreciones, producto del vómito, de las propias secreciones del lado, no se vaya a la vía aérea y me bloquee la vía aérea y por eso pues puede inclusive fallecer. Ahora, a ver, porque
bueno, aquí, digamos, si uno está con este paciente, uno entra también En pánico. pánico, Sí, ¿verdad? sí, sí. O sea, Sí. y más, bueno, con cualquiera, pero si son los chicos o si es un adulto mayor, uno más todavía. Uno debería de inmediatamente llamar al 911 o uno debería de montarlo en el carro, o sea, que o me la tomo con calma mientras trato de ¿verdad?, de paliar la situación. ¿Qué es lo que debo hacer en ese sentido? Porque a veces nos morimos del pánico y si es pequeño, plin, lo monto Sí. al carro y me voy. O no es lo recomendable. Bueno, siempre es importante en el caso de los chicos, en algún caso, por ejemplo, sucede que a veces la mamá no sabe y el chiquito tiene diabetes, pero es el tipo 1, que es aún Ajá. más peligrosa. Hay que tenerle mucho cuidado, entonces en ese caso, sí lo recomendable es que llame al servicio de emergencias y que lo atiendan en un servicio ¿Cuánto hospitalario. puede durar un desmayo o una descomposición? Depende de la causa. En el caso de la presión baja, porque hemos hablado mucho, digamos, del azúcar, pero en el caso de la presión baja, ¿qué tendría que esperar con respecto a esto? ¿En cuánto tiempo se va a despabilar la persona o qué más puedo hacer para que se despabile? Puede tardar bastante. En el caso de la presión, muchas veces lo que se hace, como vimos en el video del inicio, que ese fue el caso, que le subieron las piernas en una silla. Lo que sucede en ese caso es que las venas no tienen tanta presión como las arterias para volver la sangre. Entonces, se levanta las piernas del paciente para que mecánicamente que toda la sangre se sangre vuelva y vaya para pueda arriba. subir un poquito la presión, exacto. Ahora, eso es en el caso de la presión, Claro. ¿verdad? En el caso de una hipoglicemia, eso no va a tener No mayor funciona. efecto. No. Ok, en el caso hace del falta. azúcar, me gustaría volver a tener claro, porque hay mucha gente diabética en nuestro Sí. país, ¿verdad? Sí. Porque, a ver, uno cuando piensa, es diabético, híjole, voy a correr por una bebida gaseosa con azúcar o por azúcar y le meto Sí. el azúcar. ¿Qué es lo apropiado nuevamente en este Sí, sentido? lo apropiado sería dependiendo si el paciente está consciente o no. Ok, la Si el- diferencia. exacto, Ajá. porque son dos acciones diferentes. Ok. Si el paciente está consciente, es decir, tenemos esos signos de alarma, que está frío, pálido, sudoroso, está confuso, en ese momento sí le puedo administrar azúcar, miel, gel, tabletas de glucosa, refrescos que no sean light. En ese momento porque el paciente está despierto. Pero si el paciente está inconsciente, se desmayó, no reacciona, o inclusive Exacto. está convulsionando, a pesar de que yo sé que tiene el azúcar baja, no le puedo colocar nada en la boca. En ese momento tenemos que llamar para una ambulancia para trasladarlo lo más rápido posible a un centro de salud. Yo les pregunté cuánto puede demorar un desmayo o cuánto me debo de alertar, porque eso me sigue Sí. preocupando. Es decir, si la persona que está conmigo y esta chica, ¿verdad? Sí, chica. sí, es una Esta chica, no sé, Esta es que paciente. me le cortaron el pelo. No, era el mismo pelito, pero no era la embarazada de la vez pasada, ¿verdad? No. Es que en ese momento estaba embarazada. Ah, sí. ya dio Ahorita luz. sí. Ya dio luz. Sí, sí. Ok. Ya estaba terminó en ese momento. Ahora, ¿cuánto tiempo Claro. más o menos puede durar un desmayo a yo pensar que ya la situación está complicada, que la persona no se está despabilando? Máximo 5 minutos. Si en Ay, 5 minutos sí. no reacciona, sí es grave. O Hay que correr. O sea, el desmayo verdaderamente no dura tanto un desmayo fuera que no es de peligro, no, digamos. exacto. Ok. Y lo importante ahí, perdón, es ver el estado del paciente, si es que no está mejorando, si es que está contestando menos, que ya no te vuelve a ver cuando le estás hablando, si no está respondiendo, por ejemplo, si lo que casi no responde a eso, Ajá. entonces ya vemos que se está complicando aún más, porque no está recuperando ni la conciencia, ni tampoco la respuesta a los estímulos Sí, del medio. claro. Entonces, eso es un signo de alarma, el que deje de contestar. Bien. Ay, doctora Caleb, les agradezco muchísimo porque la verdad es que uno tiene que aprender y tener Claro. esas herramientas por si está en Claro que situaciones de estas, ¿verdad? Bueno, ella va a recuperarse. Muchas gracias. Que Muchísimas pasen un gracias. feliz día a ambos. Gracias por estar Igualmente, aquí. por la muy invitación. amable.